Gracias a Dios por este día, bienvenidos. Nos gozamos en el Señor y el día de hoy yo quisiera agradecer a Dios por su misericordia. Hay unos hermanos nuevos que acaban de llegar, que también están pasando por una dificultad y bueno, estaremos orando en el tiempo de la oración por ellos, pero gracias a Dios que podemos tener comunión entre nosotros. Yo quisiera hoy hablar acerca de la iglesia de Hechos. El tema de hoy se va a basar en Hechos capítulo 2. Hay mucho que hablar acerca de la iglesia, pero voy a enfocar en dos puntos muy importantes. Cuando Jesús es tomado al cielo, asciende y los discípulos quedan solos. Antes, cuando Jesús fue apresado, ellos huyeron, pero ahora les dice en el capítulo 1: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay dos preguntas allí que cuando ellos son confrontados, Pedro va a responder a esas preguntas después de la venida del Espíritu Santo. La gente que está escuchando el mensaje en su idioma, en su lengua natal, ellos hacen estas preguntas: ¿qué quiere decir eso? ¿O qué querrá decir eso que hablan acerca del Evangelio, acerca de Jesús y del reino? Y cuando ellos entienden lo que significa, ellos preguntan: ¿qué debemos hacer? Y cuando Pedro responde a estas preguntas, realmente surge lo que nosotros conocemos como la iglesia, aunque ellos ya son iglesia, pero desde ese momento surge lo que es la iglesia que nosotros conocemos hoy. Así que vamos a disponernos para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué debemos hacer cuando entendemos ese mensaje? Y cómo debe ser la iglesia, no solamente de Hechos, sino la iglesia en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy estaremos compartiendo. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que pueda ser clara y entendible. Sobre todo el día de hoy, que recibimos a algunos hermanos como miembros. Sé que algunos más vendrán en días subsiguientes. Y pedimos, Señor, que verdaderamente tu Espíritu Santo esté sosteniendo nuestras vidas. En esta hora, Señor, estamos unidos también a esa iglesia espiritual, a esa iglesia eterna, a esa iglesia invisible que es, Señor, la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia local queremos estar en esa comunión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Hechos nos va a narrar la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. ¿Qué fue lo que cambió en los discípulos cuando ellos negaron a Jesús? Ellos tenían miedo, y a partir de Hechos capítulo 2 vemos un cambio en la vida de los discípulos o de esa pequeña iglesia, los 120 reunidos. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Y entonces ahí en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, y antes que Pedro hable acerca del Evangelio, o antes que ellos entiendan qué está pasando, en el verso 12 dice que todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? En la Nueva Traducción Viviente dice que ellos se quedaron allí maravillados y perplejos porque les oían hablar. Vino primero un viento, un sonido fuerte como lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de esos que estaban allá en el aposento alto. No dice la palabra de Dios que estaban orando, dice que estaban allí reunidos, escuchando, y el Espíritu Santo los llenó. Y esto era la promesa que estaban esperando de parte de Jesús. Y en el verso 12 dice que se quedaron allí maravillados y perplejos, y ellos se preguntaban: ¿qué querrá decir esto? Ellos no entendían qué era lo que la iglesia hacía, ellos no entendían qué era la venida del Espíritu Santo, ellos no estaban entendiendo nada. Cuando alguien llega a la iglesia, creo que es lo primero que se pregunta: ¿por qué esta gente se reúne primero? Luego, ¿por qué creen en Jesús? Luego se preguntan: bueno, ¿por qué hablan de esta manera?
¿Por qué viven de esta manera? ¿O están locos? Hay gente que dice, es que les lavaron el cerebro. ¿Y cuántos están de acuerdo que nos lavaron el cerebro? Sí, ¿no? Nos lavaron el cerebro, el corazón, nos lavaron la vida completa. Jesús nos lavó, porque el hombre natural no puede entender estas cosas. Y ellos se preguntaban ante el Evangelio, ante el mensaje del Evangelio, confrontarse con un mensaje que no habían oído, con un reino terrenal. Y estoy hablando no de un reino terrenal de los hombres, sino un reino celestial que venía a esta tierra y que se establecía aquí, y de aquí empieza a crecer. No se queda en la tierra, sino que ese reino celestial empieza a manifestarse al hombre y será perfecto allá en los cielos. Pero empezamos a ver ese gobierno de Dios sobre la vida de cada uno de los creyentes. Y en el verso 13, voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Cuando alguien escucha el mensaje, cuando alguien se acerca por primera vez a la iglesia, dice, estos están locos. O algunos otros dirán, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hablan? ¿A cuántos les pasó así? ¿Cuántos dijeron, esos están locos? Y ahora usted está loco también, ¿no? Pero ¿cuántos se preguntaron, yo quiero conocer de ese Dios? Y por eso se acercaron al Señor, ¿no? También habría quien lo hizo de esta manera. Pero finalmente esa es la reacción del hombre. Y esto pasó en la primera iglesia. Y quiero hablar de esta primera iglesia de Hechos, porque no es una iglesia perfecta. Vamos a ver en el capítulo 2 cómo parece que esa iglesia es perfecta, pero luego vemos en los siguientes capítulos que esa iglesia enfrenta dificultades. Hay dentro de la iglesia personas que no han entendido el propósito de Dios, y hay a veces dentro de la iglesia quienes perseguían a la misma iglesia. Sin embargo, Dios está sosteniendo su iglesia. Dios está levantando su iglesia. Él es el dueño de esa iglesia y Dios la está sosteniendo. Entonces, cuando ellos se preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto que hablan? Esta es la oportunidad para que ellos respondan, ¿qué es la iglesia? Y entonces, a partir del verso 16, voy a tocar, aunque todo el pasaje habla de esto, empiezan a hablar acerca de la historia de la salvación en Jesús. Recuerden que Jesús había sido crucificado unos días antes, Jesús había resucitado y han pasado 40 días desde que Él resucitó y ahora ha ascendido a los cielos. Y el Pentecostés, bueno, de hecho el Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Y entonces esos días que ellos estuvieron esperando, 10 días, viene la fiesta del Pentecostés, cuando ellos empezaban, en la fiesta natural, empezaban a recoger la cosecha. Pero ahora esto es simbólico porque también es símbolo de la cosecha espiritual que esta iglesia, esta nueva iglesia naciente ahora está levantando. Recuerde, ya no está Jesús físicamente con ellos, ahora son los discípulos que están siendo movidos por Jesús, llenos del Espíritu Santo, que están hablando el mensaje de Dios. Vamos al verso 16. Dice de la siguiente manera, igual en Nueva Traducción Viviente. O sea, cuando ellos decían que estaban borrachos, dicen, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Esto está en Joel capítulo 2. ¿Y qué decía? En los últimos tiempos, los postreros tiempos, dice, sus ancianos, sus jóvenes, los siervos, los esclavos y los libres, todos, dice, tendrán visiones, soñarán sueños. Y parecería como es que si pueden ver cosas espirituales, y mucha gente lo toma literalmente, pero Pedro está diciendo, no, eso que dijo Joel, este es el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, y estas personas que están hablando del reino es el cumplimiento de que verían visiones, soñarían sueños. Y cuando habla de grandes y pequeños, siervos y libres, está hablando que todos podrían ver esto, toda aquella gente. Estos postreros días no significa cuando se termina el mundo. Esos postreros días están marcados por la venida de Jesucristo, y el Espíritu Santo confirma que Jesucristo
es el Mesías. Lo veremos un poco más adelante. En el verso 17 dice, voy a leer en la versión 60 y luego leeré nueva traducción viviente. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Derramar su espíritu sobre toda carne. Eso estaba pasando en Hechos. ¿Y cree usted que eso es lo que pasa hoy en nosotros? Claro que sí, porque desde ese momento el Señor cumplió esa promesa de derramar su espíritu en los primeros discípulos, y esa promesa sigue hasta nuestros días. Sus hijos profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. No hay diferencia en la salvación, no hay diferencia en recibir el Espíritu Santo, sean adultos, sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean negros, sean morenos como nosotros o sean blancos. Todos tenemos la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, de recibir la salvación. Verso 18 dice, en esos días derramaré mi espíritu, sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Dios no hace acepción de personas, ricos o pobres, mujeres u hombres. Dios da su espíritu a todo aquel que le recibe. Ahora, lo que nos está hablando es que la salvación es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y quise tocar ese tema porque hoy que recibimos a hermanos nuevos, no quiere decir que nuestros hermanos nuevos sean como de menor importancia, o los que predicamos o que enseñamos somos más altos que el resto, sino estamos creyendo que el Espíritu Santo de Dios y el reino de Dios es para todo aquel que recibe al Señor, por igual. Aquí no hay estatus económico ni intelectual. El Señor está recibiendo a todo aquel pecador que se arrepiente. Dice en el verso 21, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién va a ser salvo? Todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces nuestros hermanos que vienen hoy a ser parte también, no es que no sean parte, sino que hoy les recibimos y oramos por ellos. Ellos han invocado el nombre del Señor, ellos son salvos. ¿Qué impide que sean parte de esta congregación? Y quiero tocar un punto importante aquí. Esta congregación no es la iglesia de Jesucristo. Y va a decir, ¿cómo? Sí, no es toda la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia invisible, la iglesia espiritual y la iglesia eterna del Señor, esa está conformada por todos los creyentes, desde los profetas, los discípulos, apóstoles, los mártires del primer siglo, los que estuvieron en la Edad Media, los que sufrieron en la Inquisición por causa de Jesucristo, los que en estos últimos siglos, o el siglo XX y ahora el XXI, están siendo perseguidos también o han recibido a Cristo en su corazón. Esa es la iglesia completa, y los que creerán después de nosotros, todos ellos son la iglesia invisible, universal, la iglesia celestial, y de ella somos parte nosotros. Somos tal vez un pequeño grupo, pero somos parte de esa iglesia eterna, invisible y perfecta. Hoy todavía vemos imperfecciones en nosotros como personas, como iglesia, en la iglesia como institución u organización, vemos imperfecciones porque somos hombres, pero esa iglesia perfecta el Señor la está formando día a día, a través de su Espíritu, a través de su palabra, en hombres y mujeres imperfectos como nosotros. Dice el verso 21 que leímos, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La pregunta es, ¿usted ha invocado el nombre del Señor? Usted es salvo y usted es parte de esa iglesia. Verso 22. Entonces Pedro le dice a los que están escuchando, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Dios aprobó a Jesús.
¿Y qué significa esto? En el verso 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. O sea, Dios estaba confirmando a Jesús como el Salvador al no dejar a Jesús en esa tumba, sino levantarlo, resucitarlo. Ahora recuerde lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4, que juntamente con él, ¿qué hizo el Señor? Nos resucitó. Por el bautismo somos sepultados y resucitados. Esta obra que Jesús mostró al morir y resucitar, al poner su vida por nosotros, es la obra que el Señor está realizando en nosotros también. ¿No se siente gozoso por ello, hermano? Dice el verso 24 al final: la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El enemigo y la muerte pensaban haber vencido a Jesús, por eso lo llevaron a la cruz. Pero el propósito de Dios y el plan de Dios estaba, recuerda Isaías 53, de que Jesús fuese a la cruz para vencer a la muerte. Verso 27 del capítulo 2. Está hablando de un salmo y está hablando de la profecía que Isaías habla. Nos va a hablar también de Abraham, cómo Abraham murió y su tumba está físicamente allí. Pero David, el salmista y profeta, está hablando acerca de un salmo mesiánico y lo que pasaría en la vida del Mesías. Aunque habla de él, de David, realmente también está de manera profética hablando de lo que Dios hace en el Mesías. Verso 27: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Si bien en Jesús, David está hablando esto como pidiendo al Señor que no le deje la muerte y que le resucite, está hablando de la vida de Jesús, como Él no estaría en la muerte, sino resucitaría, se levantaría para una vida llena, plena, para mostrar que Él es el Mesías, el enviado, el Cristo, que Él es Dios. Dijo Jesús: yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ningún hombre puede hacer esto. En el verso 31 nos dice lo que David estaba haciendo en la versión 60. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero en la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. David estaba mirando hacia el futuro. Y esta parte es muy importante. Pedro lo está diciendo con la venida del Espíritu Santo, confirmando a Jesús como el Cristo. Cuando ellos preguntan: ¿qué significa esto?, ellos empiezan a hablar: esa promesa de un Mesías se ha cumplido. Jesús es el Mesías. ¿Quién lo confirma? La venida del Espíritu Santo. Y esto que ustedes están oyendo es esa promesa cumplida. Pero vamos a llegar a los versos siguientes, donde nos habla, donde nos da la conclusión. Cuando Pedro realmente está contestando: ¿qué querrá decir eso? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué hablan de un reino? ¿Por qué hablan de Jesús como el reino? Verso 32. Ahora sí. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. O sea, sabemos que resucitó. Verso 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo. ¿Qué quiere decir esto que están predicando con la venida del Espíritu Santo? Está confirmando que Jesús murió, resucitó y está exaltado, dice Pedro, en el lugar más alto, a la derecha de Dios. Vea aquí el obrar. ¿Quiénes están obrando aquí? Dios, el Padre, y ahora
Jesús está interviniendo aquí. Y dice en el mismo verso 33, y el Padre, según lo había prometido, ¿quién lo prometió? El Padre. ¿Usted cree en el Padre? Debe creer a su promesa. ¿Usted cree en Yahweh o Yahvé o Jehová? Debe creer a la promesa de Dios. ¿Cuál era esa promesa? Dice, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Dar el Espíritu Santo, en este caso al Mesías, para que lo derramara sobre nosotros. Entonces, ¿quién derramó el Espíritu sobre nosotros? Jesús. ¿Se da cuenta que el Padre está obrando? Jesús está obrando y ahora el Espíritu Santo. Y lo derramó sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y oyen hoy. O sea, es la promesa del Padre. Jesús recibió el Espíritu Santo y ahora nos los ha dado a nosotros. El Padre está obrando, Jesús está obrando y el Espíritu Santo está obrando. En teología se llama esto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales. O sea, tienen la misma sustancia, el mismo poder, el mismo actuar, el mismo propósito. No es diferente, no son tres dioses. Hay un solo propósito. A veces no podemos entender cómo actúa, pero es Dios actuando de esta manera. Verso 36. Por lo tanto, que todos en Israel, y en este caso los que están oyendo, sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Kyrios es la palabra, o kurios. Y no está hablando de Señor como un título, sino Dios lo ha hecho el gobernante o el Señor y el Cristo prometido, el Salvador prometido. Y esto es lo que ellos se preguntaban. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta es: Jesús es el Cristo, el Mesías, es el Señor, es el cumplimiento de la profecía, es lo que los profetas dijeron y que hoy nosotros vemos. Es el Espíritu Santo viniendo que confirma que Jesús ahora tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad. Esta era la fe de los primeros discípulos y esta es la predicación o la enseñanza que ellos están dando acerca del Evangelio. Esto es enseñar correctamente el Evangelio de la salvación en Jesús. Y luego ellos hacen una pregunta cuando entienden esta confesión, este punto focal de la fe o este punto central de la fe. Si alguien no entiende esto, no ha entendido la salvación, no ha comprendido la obra de Dios. Cuando ellos comprenden, ellos dicen en el verso 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? En la versión 60 dice: al oír esto se compungieron de corazón. Y cuando habla esto es que les entró un dolor profundo, una tristeza profunda, un arrepentimiento profundo en el corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La persona que ha entendido dice: ¿qué debemos hacer? No se queda pasivo. Hay cristianos, en algunas iglesias les llaman miembros activos o miembros en plena comunión, y hay miembros probando. Pero ¿crees que en el reino de Dios habrá cristianos en prueba y cristianos plenos en comunión? ¿Cristianos medio salvos y otros bien salvos? No. O somos salvos o no lo somos. O estamos comprometidos con el reino de Dios o no lo estamos. Entonces, por eso estos hermanos, cuando entendieron, porque ahora primero algunos se burlaban y otros decían: ¿qué quiere decir esto? No entendían. Pero cuando entienden, ¿qué dicen? ¿Qué debemos hacer? Y esta es la siguiente pregunta. Si usted ha creído en el Señor, ha recibido a Jesús, es salvo, ¿cuál debe ser la pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús? Entonces Pedro les va a responder en el verso 38.
de la siguiente manera: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Usted ya se arrepintió de sus pecados? Amén. Bueno, lo escuché así como los de allá arriba también. Amén. Bueno, los de allá arriba creo que están más convencidos, ¿no? Los de acá abajo. Amén. Ya me he arrepentido verdaderamente de mis pecados. Y arrepentirse es, la palabra es metanoie, que es cambiar. De hecho, es cambiar de mente, la palabra, o cambiar de idea, cambiar de dirección. Voy en esta dirección, cambio. Iba rumbo a la muerte, ahora tengo vida, voy a la vida. Iba buscando o siguiendo a Satanás, ahora voy siguiendo al Señor. Antes mi vida era de deshonra, ahora mi vida tiene que ser de honra. Antes mi vida no tenía sentido, ahora tiene un sentido y un propósito en el Señor. Metanoia es en griego, que quiere decir cambio. Es como metamorfosis, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente, cambio de idea, cambio de vida, cambio de corazón. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús le dijo en Juan 3, cuando se acerca a Nicodemo y lo saluda: maestro bueno. Y Jesús directamente le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y esto es arrepentirse. Le dice Pedro: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Esto es, tornen, cambien su camino hacia el Señor. Esto quiere decir que iban en otro camino. Enseguida les dice en el mismo verso 38: y deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Su vida debe cambiar buscando hacia Dios. Y ahora deben ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. No quiere decir que solamente se bautice en el nombre de Jesús, sino lo que está diciendo es: antes pensaban que sus obras eran las que le salvaban. Ahora deben saber que debe ser ¿en quién? En Jesucristo, que está. ¿Qué es el bautismo? Símbolo de muerte y resurrección. Ahora mueran y resuciten juntamente con Cristo. De hecho, cuando hablemos acerca del bautismo, vamos a ver también eso más adelante algún día. Y les dice enseguida: entonces recibirán el don. En la versión 60 o en la Nueva Traducción Viviente dice: el regalo del Espíritu Santo. Si ustedes se arrepienten, buscan a Dios, se bautizan en el nombre de Jesús, o sea, están arrepentidos de pecado, eso quiere decir, entonces recibirán el sello, la promesa, el regalo del Espíritu Santo, como estos que están aquí. No estaba haciendo diferencia Pedro, como Dios tampoco hace diferencia de esos nuevos escuchas, nuevos creyentes, nuevos miembros de la iglesia. Verso 39: esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, porque recuerde que ellos no creían, los judíos, que los gentiles o los no judíos pudieran ser salvos. Lo que Pedro está diciendo: esta promesa es para todos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Quiénes eran los que preguntaron y que dijeron qué debemos hacer? Y a los que se les está explicando: aquellos a quienes el Señor había llamado. ¿A quién ya llamó el Señor? Pero ahora nuestros hermanos que están diciendo: pues yo también soy parte de este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo llamó, que se ha arrepentido, que verdaderamente se ha vuelto a Dios, que cree que esa promesa es para él. Ahora les dice en el verso 40: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaban con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. No solamente a los que creyeron, sino aún a los que no creyeron les decía: por favor, vengan al Señor. Y en el verso 41, los que creyeron lo que Pedro decía, ¿qué pasó con ellos? Verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primer parte, fueron bautizados. Ahora, ¿ellos creyeron e inmediatamente fueron bautizados? Aquí dice que sí. Pero ¿quiénes eran esos que fueron bautizados?
judíos y prosélitos. O sea, gentiles que se habían hecho judíos. ¿Conocían la palabra de Dios? Era necesario que la conocieran, que conocieran los mandamientos, conocieran la ley de Dios al pie de la letra. O sea, no eran personas neófitas en cuanto a la palabra, conocían, pero ahora habían entendido quién es Jesús. Hay hermanos aquí que están tomando esa decisión de ser miembros. Algunos ya son creyentes, algunos ya son bautizados, vienen de otra congregación, algunos tal vez son nuevos. Sin embargo, el siguiente paso después de creer es ser bautizado. Y bueno, para eso, ¿qué haremos? También daremos un curso para que estemos viendo la palabra de Dios, qué significa ser bautizado, y seremos bautizados. Y dice que enseguida se sumaron, en la Nueva Traducción Viviente, se sumaron a la iglesia ese mismo día como 3,000 personas. Lo que debe hacer esta persona entonces no solamente es preguntar, arrepentirse, sino unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso hablaba de esa iglesia universal o de esa iglesia espiritual o esa iglesia invisible. Algunos dicen iglesia con I mayúscula y a la congregación la ponen como iglesia con I minúscula. Somos una iglesia, somos una congregación, pero somos parte de esa iglesia espiritual y celestial. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, nos estamos uniendo ciertamente a una congregación por orden, pero realmente nos estamos uniendo a la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo era esa iglesia? Que es lo más hermoso, y mucha gente se quedó con esta imagen, y cuando ve una iglesia, va a una congregación, dice: esta no es como la iglesia de Hechos. Pero ¿habrá alguna iglesia exactamente como la de Hechos? Yo creo que sí. Iba a decir, ¿cómo? Porque esta iglesia que vemos aquí es perfecta, parece perfecta, pero luego la que vemos en el capítulo 5 no es tan perfecta. Y en el capítulo 10 vemos que desechaban un poco a los gentiles. O sea, tenían sus bemoles, ¿no? Sus dificultades, pero en medio de esa iglesia Dios estaba manifestando. Pero era una iglesia que soportó la tribulación, y vemos que en el capítulo 3 Pedro y Juan sanan a un paralítico, y por ese motivo en el capítulo 4 los llevan al Sanedrín, les prohíben hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dicen ellos? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y entonces ellos salen y le dicen a los hermanos que oraban por ellos, la iglesia que oraba por ellos, porque también los podían matar igual que Jesús. Cuando salen libres, ellos oran y dicen: Señor, permítenos que con más ánimo, con más denuedo, ¿qué iban a hacer? Hablemos la palabra del Señor. O sea, era una iglesia sí perfecta, con dificultades o con defectos humanos, pero era una iglesia usada por el Señor. Esta congregación es perfecta, humanamente tal vez no, pero en las manos del Señor es parte de esa iglesia que el Señor ha llamado y ha comprado. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tendremos persecuciones? Yo creo que sí. Pero Dios está obrando en medio de esta iglesia. Amén. Dios está obrando en tu vida. Amén. Entonces, ¿cómo era la iglesia? Primero, verso 42. Voy a ver 3 cosas aquí. Tenían comunión en la enseñanza y en la iglesia. Primero. Segundo, cada uno de ellos estaba preocupado por la iglesia y por los demás. Y tercero, ellos, al tener esta forma de vida, tenían una vida de adoración a Dios y de testimonio hacia afuera. Veamos el primer punto, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración o las oraciones. La palabra clave aquí es comunión, koinonía. Perseveraban en esa unidad como iglesia. Al ser miembros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Esa comunión y esa unidad con el cuerpo de Cristo. Amén. Y venimos todos los domingos a alabar a Dios. Amén. Y también entre semana. También, amén. Y también nos preparamos para servir mejor al Señor. Amén. Y también meditamos en nuestras casas la palabra, crecemos en esa palabra cada día. Amén. Esto debe ser parte de nuestra vida como la iglesia. Por ejemplo, si yo como algo,
¿A dónde llega ese alimento en mi cuerpo? O el agua, ¿a dónde? ¿Al estómago y se queda ahí? No. ¿Sabe que aún yo tomo agua y esa agua llega hasta mis labios, hasta mi vello, a la piel? Pasó por todo mi cuerpo, yo ni cuenta me di. Pero como está en unidad, esto que me estoy alimentando edifica al cuerpo. El estar en comunión con el Señor, en el Espíritu, con la palabra, va a edificar al cuerpo. El que yo me prepare, hermanos, el que usted se prepare, va a edificar a los demás, porque somos parte del cuerpo. También lo malo que usted haga o que yo haga va a afectar al resto del cuerpo. Pero tenían comunión, todas las cosas en común. Koinonía es la palabra. Dice que aún en la cena del Señor y en la oración. Pero también estaban preocupados por el cuerpo de Cristo, la iglesia. Verso 43 al 45, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, el Espíritu de Dios estaba obrando en esa iglesia. Verso 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Amén. No dejando de congregarnos, dice Hebreos, como muchos tienen por costumbre, sino alentándonos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Yo sé que hay hermanos que están en la escuela. Recuerdo que cuando estaba en la universidad terminábamos a las 10 la clase, entonces sí era muy noche, ¿no? Y además yo estudiaba hasta Acatlán. Los que no conocen aquí, bueno, en el Estado de México, en Naucalpan. Y llegar acá era una excursión, hermanos. O sea, casi 2 horas para llegar en la noche de regreso a la casa. Y bueno, esas 2 horas para ir. A veces no podemos llegar al servicio. O el trabajo en la Ciudad de México, el tráfico, ¿cómo está ahora? El que viaja media hora en alguna ciudad, en algún pueblo, dice, ¿cuánto me tardé? El que viaja media hora en la Ciudad de México dice, qué corto está el tiempo, ¿no? Cuando viajan 45 minutos a 1 hora, dice, es normal. Pero cuando hay tráfico nos aventamos 2 y hasta más horas. Sé que por esas circunstancias a veces no logramos llegar al servicio, o por donde vivimos, la distancia. Pero los días que podamos, estemos en comunión con el Señor. Sí estamos en comunión espiritual, pero estemos en comunión con el Señor. Dice que un profundo temor reverente había en ellos, y Dios obraba en ellos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Si vemos a hermanos que están necesitados, tenemos que apoyar. Recuerdo que también después en mismo Hechos dice que algunos empezaron a quejar en el capítulo 6 porque había diferencias, unos tenían más que otros, o se atendían a las viudas más que otros. Pero también llegó el punto cuando Pablo le dice, por cierto, a la iglesia, dice que algunos decían, oye, miren, la iglesia ayudan, todo va bien, vamos a la iglesia. Y entonces estos sinvergüenzas dice que ya no trabajaban. Y entonces Pablo, ¿qué dice? El que no trabaje, que no coma. O sea, sí era medio extremista Pablo. Pero lo que está diciendo, no, al contrario, dice, trabajen para que tengan y den a los necesitados. Esta debe ser la iglesia. O sea, no era una iglesia perfecta humanamente, pero sí era una iglesia que manifestaba el amor de Cristo entre ellos, el amor al hermano. Esto sí debe estar presente. Entonces dice que todos los creyentes compartían lo que tenían. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y las compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Dice en Efesios capítulo 5, verso 29 al 30, aquí sí voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Espiritualmente somos miembros de Cristo, de su carne y de sus huesos. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia, ¿o no? Entonces también nos preocupamos por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Soy yo? A ver, diga, ¿soy yo? Y mi hermano que está a un lado de mí. ¿La verdad? Ese hermano que está junto a usted, él es la iglesia o ella es la iglesia. Usted es la iglesia. Y debemos preocuparnos.
En el verso 46 y 47 veamos la vida de adoración ahora y testimonio que tenían. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Dónde adoraban? Juntos, levantaban las manos, adoraban al Señor, danzaban, yo creo. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas. ¿Dónde celebraban la cena del Señor? En sus casas. Por eso ahora que lo hemos hecho también a distancia, hay hermanos que han celebrado la cena del Señor en sus casas juntamente con nosotros. Pero también dice que compartían la comida, o sea, no solamente la cena del Señor, también desayunaban o comían juntos. ¿Quién ha invitado a un hermano a comer a su casa? A ver, amén. Pues si no, invite a un hermano que no conozca. No platique de otras cosas, no quiera conocer su vida, no quiera descubrir cosas secretas. Invítele para que coman, oren juntos y ya, sean edificados. Verso 47. Dice que compartían su comida con gran gozo y generosidad. Y el 47, todo el tiempo alabando a Dios. ¿Qué hacían, hermanos? Alababan a Dios, su vida era una manera de alabar a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y lea esta parte al final conmigo, lo voy a leer en la versión 60 para que todos leamos juntos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que los trae? ¿Quién los añade? El Señor. Así que tú que estás aquí o los hermanos que hoy vamos a orar por ellos, ¿quién los trajo? El Señor. Es el Señor. ¿De quién son? Del Señor. No son míos, no son de la congregación local, son parte del cuerpo de la iglesia celestial. Pero físicamente en esta tierra somos miembros de este cuerpo y nos preocupamos por los hermanos. También nos gozamos con ellos, también lloramos con ellos y seguimos esa unidad cada día. Quiero concluir en este día para los hermanos por los cuales vamos a orar hoy. Al hacerme parte del cuerpo de Cristo, también soy parte de la congregación local, en este caso de la Iglesia Centro Discipular. He entendido y creo la obra de Jesucristo. Sé que Él es el Mesías, el Salvador. Hoy, en este diciembre de 2021, en México, Ciudad de México, Cuautepec de Madero, que es la alcaldía donde estamos, Gustavo Madero. Dice el capítulo 2, verso 39, todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios, estamos aquí. Verso 41, y se sumaron a la iglesia en ese mismo día. Verso 47, y el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Creemos esto, hermanos? Es lo que dice la palabra de Dios. Yo solamente tomé estos pasajes para decir, por eso es que hacemos este compromiso también, porque nuestro compromiso no es con la congregación local o con el pastor, nuestro compromiso es con el Señor. Y ciertamente en esta iglesia sí adquirimos una responsabilidad y privilegios, pero finalmente si yo no cumplo con la iglesia, no cumplo con el Señor. Y no estoy diciendo que la iglesia obligue a algo, sino que así como sirvo a los hermanos por amor, ¿a quién estoy sirviendo? Al Señor. Así como estoy en unidad con el cuerpo de Cristo, la iglesia, estoy en unidad con el Señor. Amén. Entonces la persona que se ha arrepentido de sus pecados, se ha vuelto a Dios, se ha bautizado, recibe el Espíritu Santo, debe vivir una vida en comunión en estas áreas que vimos. Una vida en comunión en la enseñanza con la iglesia. Se preocupa por el cuerpo de Cristo del cual forma parte y vive una vida de adoración y de testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Esto era la iglesia de Hechos y esto debe ser la iglesia de hoy y la iglesia Centro Discipular. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia.
Vamos a orar y vamos a hacer este compromiso delante del Señor nosotros como iglesia, y también el pastor Joel nos va a estar leyendo algo después de que terminemos la predicación. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti. Señor, levantamos nuestras manos, tanto los que somos miembros de mucho tiempo como nuestros hermanos nuevos. Inclusive yo creo que hay hermanos en la transmisión virtual que están a distancia y se han vuelto miembros, aunque tengan sus congregaciones, se han vuelto miembros virtuales. Que ellos sepan que también es una responsabilidad en las congregaciones donde ellos están participando, de ser parte integral de ese cuerpo, de adorarte a ti, de dar buen testimonio, de saber que ahora han sido llamados por ti, que han sido agregados y añadidos, porque tú, Señor, los estás poniendo en ese lugar. Y gracias porque aún de manera virtual ellos se han estado congregando y pueden ser bendición para nosotros y nosotros bendición para ellos. Por eso en esta hora los ponemos en tus manos. Y también los que están aquí, te agradecemos porque nos has hecho parte de este cuerpo, y agradecemos, Señor, porque te hemos conocido, hemos creído en la promesa desde el Antiguo Testamento cumplida en el Mesías. Ahora tenemos, Señor, la salvación en Cristo, tenemos el Espíritu Santo como ese sello, y ahora, Señor, que somos parte de tu iglesia, tenemos comunión con los hermanos. También tenemos, Señor, crecimiento en la palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.